El silencio que se apodera de las tierras ancestrales tras el dramático y doloroso desenlace de la primera temporada no trae consigo la paz esperada, sino que actúa como el presagio inconfundible de una tormenta emocional devastadora. La etapa anterior concluyó en un terreno minado de decisiones impulsivas, secretos no resueltos y un sentimiento reprimido que finalmente logró salir a la superficie. El amor entre Alia y Cian dejó de ser una sospecha o una chispa oculta para convertirse en una verdad innegable. Sin embargo, la llegada de la nueva temporada deja en claro desde sus primeros instantes que la confesión de ese amor no es el final feliz de la historia, sino el punto de partida de una prueba infinitamente más dura, compleja y dolorosa. Nos adentramos en una fase narrativa donde la intensidad no se mide por la cantidad de conflictos externos, sino por la profundidad del peso psicológico que cada personaje debe cargar. Ya no estamos ante el relato de una mujer que busca refugio ni ante la figura de un hombre que actúa únicamente motivado por el deber moral o el respeto a la memoria de su hermano Boran. La narrativa da un salto cualitativo hacia la madurez dramática. Alia y Cian se han elegido mutuamente con total conciencia de las consecuencias, y ahora se ven obligados a pagar el precio diario de esa elección en un entorno dominado por la tradición, la venganza y las estructuras de poder de Mardin. Para comprender la magnitud de lo que se despliega en esta etapa, es necesario analizar cómo el estado emocional de Cian condiciona la atmósfera general de la familia Albora. Tras los eventos que marcaron el cierre de la temporada anterior, Cian queda sumergido en una grieta interna. El hombre que durante años fue visto como el pilar inquebrantable del clan, el líder firme capaz de tomar decisiones frías en los momentos más oscuros y el protector incansable de la familia, experimenta un colapso en sus cimientos emocionales. El peso del legado familiar, sumado a la constante presión de mantener el control, entra en colisión directa con su deseo incontenible de proteger a Alia y construir un futuro junto a ella. Cian ya no puede actuar con la misma determinación ciega del pasado. Cada orden que da, cada movimiento estratégico que realiza respecto a las tierras y al negocio familiar lleva consigo el rastro de un conflicto personal insoportable. Por un lado, siente la obligación ancestral de sostener el honor y la autoridad de los Albora frente a las amenazas que acechan desde el exterior. Por el otro, comprende que esa misma estructura familiar ha sido la jaula que ha asfixiado sus sentimientos y ha puesto en peligro constante la vida de las personas que ama. Esta dualidad convierte su comportamiento en algo mucho más impredecible y tenso. Sus silencios en la mansión ya no transmiten la serenidad del líder calculador, sino la desesperación de un hombre que siente que el suelo bajo sus pies se está resquebrajando. Por su parte, Alia se encuentra en el centro de un torbellino donde la razón y el corazón libran una batalla sin tregua. La maternidad, que siempre ha sido su motor principal para sobrevivir en un ambiente hostil, adquiere ahora una dimensión de absoluta vulnerabilidad y fortaleza interconectadas. Proteger a Denith no es solo mantenerlo a salvo de las amenazas físicas que rodean a la dinastía Albora. Significa también preservar su inocencia frente a las mentiras que han infectado a la familia durante años. Alia comprende que quedarse al lado de Cian implica aceptar el peligro constante, someterse al juicio implacable de la sociedad de Mardin y lidiar con la hostilidad latente de quienes la ven como una intrusa que vino a alterar el orden establecido. Sin embargo, el sentimiento que la une a Cian ha dejado de ser un simple refugio para convertirse en su mayor certeza. Alia ya no huye ni se limita a reaccionar ante los acontecimientos, asume una postura de resistencia activa. Aún así, la duda sobre si su amor será suficiente para sobrevivir a la presión del entorno se convierte en un pensamiento recurrente que la atormenta en los momentos de soledad. La constante disyuntiva entre escapar para garantizar un futuro pacífico lejos del conflicto o quedarse a luchar por el hombre que ama define cada uno de sus gestos, sus miradas y sus decisiones más difíciles. Dentro de esta compleja red de relaciones, la figura de Sadakat Albora se transforma en el eje de una tensión silenciosa pero altamente destructiva. La matriarca de hierro, cuyo poder siempre radicó en la capacidad de manipular los hilos de la familia bajo la premisa de la protección y la tradición, comienza a experimentar la pérdida progresiva de su control absoluto.
La unión inquebrantable entre Cian y Alia representa la ruptura directa de la autoridad que Sadakat ejerció durante décadas. Ver que su hijo prioriza los sentimientos de una forastera por encima de los mandatos familiares desata en la matriarca una mezcla peligrosa de resentimiento, miedo y vulnerabilidad. Sin embargo, Sadakat no reacciona mediante enfrentamientos abiertos o explosiones de ira previsibles. La verdadera amenaza que representa Sadakat en esta nueva etapa reside precisamente en sus cambios de actitud, en sus ausencias calculadas y en una frialdad distanciada que desconcierta a todos los habitantes de la mansión. Cuando una mujer acostumbrada a dominar cada aspecto de la vida de sus hijos empieza a guardar silencio y a retirarse de los espacios de decisión directa, no significa que se haya rendido, sino que está reestructurando su estrategia. Sus miradas cargadas de reproche implícito y sus palabras a medias generan una paranoia constante dentro de la casa. Nadie en la mansión Albora puede prever cuál será su próximo movimiento ni hasta dónde estará dispuesta a llegar, con tal de recuperar la hegemonía que siente que le ha sido arrebatada. A esta atmósfera de desconfianza interna se suma la presencia constante de Mine, cuya sombra, lejos de disiparse tras las revelaciones del pasado, se vuelve mucho más sigilosa y peligrosa. Mine ha dejado de ser una rival evidente que actúa a plena luz del día para convertirse en un elemento desestabilizador que opera en la penumbra. Su capacidad para identificar las grietas emocionales dentro de la relación entre Cian y Alia la convierte en una amenaza latente. Mine no necesita realizar grandes ataques directos, le basta con sembrar pequeñas dudas, aprovechar los momentos de vulnerabilidad de la pareja y manipular los recuerdos del pasado para reactivarla. Inseguridad en Alia. El peligro de Mine radica en su paciencia. Sabe perfectamente que el vínculo entre Alia y Cian está sometido a una presión externa colosal y que cualquier fricción mínima puede transformarse en una grieta profunda si se presiona en el lugar adecuado. Para la audiencia, la presencia de Mine genera una inquietud permanente. El espectador se encuentra constantemente preguntándose en qué momento exacto volverá a hacerse visible su influencia y qué impacto tendrá sobre la estabilidad de los protagonistas cuando decida actuar. Mientras el conflicto principal ahoga a los protagonistas, el resto de los integrantes de la familia Albora se ven arrastrados por sus propias tormentas personales, creando un efecto dominó que afecta a toda la estructura del clan. El camino de Narisain, que en un principio parecía ofrecer un atisbo de esperanza y felicidad dentro de la oscuridad generalizada, comienza a pagar el precio de las decisiones tomadas en el pasado. Aunque el afecto entre ellos se consolida, las consecuencias de los actos que cometieron para protegerse mutuamente empiezan a aflorar en forma de culpa, secretos compartidos y una creciente ansiedad por el futuro. La búsqueda de una vida propia, al margen de las guerras internas de la familia, se revela como un espejismo casi imposible de alcanzar cuando el apellido Albora condiciona cada paso que dan. Por otro lado, la supervivencia de Kaya altera de forma definitiva los equilibrios de poder que se habían mantenido con fragilidad. Su presencia reabre heridas antiguas que jamás llegaron a cicatrizar del todo y desata una serie de tensiones internas entre las distintas facciones de la familia. La figura de Kaya actúa como un recordatorio viviente de los errores, los sacrificios y las traiciones que el clan ha intentado ocultar debajo de la alfombra. Su retorno no solo incomoda a quienes preferían mantener el orden anterior, sino que obliga a redefinir las lealtades dentro de la casa. A la par de estos acontecimientos, la ira desmedida de Demir se convierte en un veneno que se filtra por cada rincón de la trama. Demir, alimentado por el rencor, la humillación y el deseo insaciable de venganza, representa la fuerza destructiva irracional que amenaza con hacer volar por los aires cualquier intento de tregua o negociación. Su incapacidad para aceptar la derrota y su resentimiento hacia Cian lo llevan a actuar de manera cada vez más temeraria, arrastrando a su paso a quienes lo rodean y utilizando cualquier medio a su alcance para golpear donde más le duele al clan Albora. En medio de este escenario hostil, la postura de Zerrin se vuelve progresivamente más clara y determinante. Zerrin deja de ser un personaje secundario que observa los acontecimientos desde la periferia para asumir un rol de mayor peso e impacto en las decisiones familiares.
Su capacidad para analizar la situación con cierta distancia crítica le permite ver las fisuras del clan con una lucidez que los demás han perdido debido al torbellino emocional. Sin embargo, su intervención no garantiza la paz, al contrario. La firmeza de sus convicciones y su negativa a someterse a los viejos mandatos familiares generan nuevos puntos de fricción dentro del seno de la casa. Es precisamente la acumulación de estos conflictos paralelos lo que otorga a la narrativa una atmósfera densa, oscura e hiperemocional. El espectador comprende rápidamente que la historia ya no se limita al seguimiento de la pareja principal, sino que aborda el temblor sísmico que sacude a la totalidad de la dinastía Albora. Cada personaje lleva consigo una carga pesada. Una lucha interna donde la lealtad hacia el clan choca frontalmente con el deseo de libertad personal. Cuando estas luchas individuales se entrecruzan en los pasillos de la mansión, la tensión general alcanza niveles sofocantes. El amor entre Alia y Cian evoluciona, por lo tanto, hacia una dimensión donde el simple hecho de querer estar juntos resulta insuficiente. La verdadera pregunta que plantea la trama ya no es si se aman, sino si poseen la capacidad de permanecer juntos a pesar del desgaste cotidiano, las presiones de la sociedad, las traiciones de su propia sangre y el dolor que los rodea. La confianza mutua deja de ser un presupuesto dado para convertirse en una conquista diaria que requiere un esfuerzo consciente. Hay momentos en los que la cercanía entre ambos es tan intensa que la audiencia contiene el aliento, sintiendo que por un instante han logrado aislarse del mundo, pero inmediatamente después, las exigencias de la realidad irrumpen violentamente, abriendo una distancia emocional donde el silencio entre ellos duele más que cualquier discusión acalorada. El verdadero valor dramático de esta fase narrativa no reside en las grandes explosiones de violencia ni en los giros de guión desmedidos, sino en la intensidad que se esconde en los detalles más pequeños e imperceptibles. Una mirada cruzada en un pasillo abarrotado de gente, un rozamiento de manos que dura apenas un segundo antes de separarse por el deber, una palabra que se queda a medio pronunciar en la garganta o un silencio incómodo a la hora de la cena poseen un peso emocional infinitamente mayor que los grandes enfrentamientos del pasado. El lenguaje de lo no dicho se convierte en la clave fundamental para descifrar la verdad de los personajes. El espectador se ve obligado a aprender a leer entre líneas, a interpretar las pausas, los suspiros y las miradas evasivas, porque es ahí donde reside el verdadero conflicto interior de quienes habitan la mansión Albora. La narrativa exige un nivel de atención más profundo, donde la superficie de las conversaciones oculta capas complejas de miedo, deseo, culpa y resignación. Esta complejidad emocional somete a la audiencia a un viaje de desgaste y fascinación simultáneos. Conocer a los personajes desde sus fundamentos, entender sus debilidades psicológicas, sus traumas de la infancia y su terquedad ancestral hace que cada nuevo obstáculo se sienta como un golpe directo al espectador. Ya no existe la distancia de la simple observación. Hay una identificación inevitable con el dolor de los protagonistas. Cuando Alia sufre en la soledad de su habitación, cuando Cian se ve obligado a tomar una decisión cruel para proteger la vida de los suyos, o cuando el pequeño Deniz percibe la tensión del ambiente sin comprender del todo las razones, el impacto emocional se traslada directamente al público. Las temáticas centrales de la serie se vuelven más intrincadas y multifacéticas. La maternidad de Alia ya no es solo una postura defensiva, sino una lucha constante por moldear el futuro de su hijo en un ambiente que intenta imponerle un destino predeterminado. El instinto protector de Cian trasciende la mera fuerza física o el uso del poder económico para convertirse en una búsqueda desesperada de redención personal y preservación emocional. El deseo de control de Sadakat se revela no solo como ambición de poder, sino como el terror pánico de una mujer mayor que ve cómo el único mundo que conoció y construyó se desmorona, inevitablemente ante sus ojos. Incluso las amenazas externas pierden su carácter unidimensional. Ekmel y los enemigos tradicionales del clan Albora siguen representando un peligro mortal y acechante. Pero la narrativa demuestra que las mayores grietas y los peligros más destructivos no provienen de los disparos fuera de la muralla, sino de las fragilidades no resueltas en el interior del hogar. Un hogar marcado por los secretos,
La falta de comunicación y el peso intolerable de un pasado que se niega a quedar enterrado. Hay episodios en los que la sensación de colapso es tan inminente que da la impresión de que nada podrá salvarla. Estructura de la familia, y sin embargo, basta una mirada de complicidad entre Alia y Cian. Una palabra de aliento susurrada en la penumbra o un gesto mínimo de solidaridad para que todo vuelva a sostenerse. Aunque sea por un momento. Esa fragilidad permanente es la que mantiene al espectador enganchado a la pantalla, sumergido en una montaña rusa de esperanza y angustia donde cada victoria es temporal y cada pérdida deja una marca indeleble. En definitiva, la etapa anterior solo sirvió para preparar el terreno, establecer las piezas en el tablero y mostrar las motivaciones superficiales de cada personaje. La verdadera tormenta, con toda su carga de dolor, pasión y desolación, se desata con absoluta crudeza en este ciclo. El amor entre los protagonistas ha alcanzado una madurez donde se ha despojado de idealismos, es más fuerte, pero también más doloroso, es una fuente de luz, pero también la causa de sus mayores sacrificios. Lo que se despliega ante nosotros es un relato profundamente humano, esperanzador y desgarrador a la vez. Una historia donde la felicidad y el quiebre de los personajes se transfieren de manera directa a la audiencia, logrando que cada capítulo pese más que el anterior en la conciencia de quien lo contempla. La narrativa no da tregua ni ofrece soluciones fáciles. Exige acompañar a Alia y Cian en su caminata a través del fuego, presenciando cómo intentan mantenerse en pie cuando todo a su alrededor los empuja hacia la caída. La prueba definitiva ya no es cómo lograron encontrarse en medio del caos, sino si tendrán la fuerza, la fe y la valentía necesarias para sostenerse el uno al otro hasta el final.